buenos días, sean bienvenidos todos. Nuevamente nos encontramos hoy con nuestro corazón lleno de gratitud, de alegría, de gozo por el privilegio que nos da el Señor de estar reunidos nuevamente, ¿no? En su nombre. Dios pone el querer y pone el hacer en cada uno de nosotros, ¿no? De querer estar aquí en esta mañana reunidos. Ya hemos orado anteriormente, ya le hemos alabado y ya también lo hemos alabado por medio de las ofrendas y pues seguimos alabándole también con nuestra presencia en esta mañana, sabiendo, reconociendo que Dios está aquí en medio de nosotros. Quiero aprovechar también para dar un saludo de manera muy especial a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales y a nuestros hermanos también que están en esta mañana reunidos por Meet. Sean bienvenidos todos, el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí, gracias a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también, gracias por ver nuestros videos y por tomarse en el tiempo también, ¿no? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es importante también que compartamos cada video, cada enseñanza que el Señor nos permite transmitir, ¿no? A nuestros hermanos de las demás iglesias de Italia, de Chile, de México, de Lima, de España, de Argentina, el Señor les bendiga también, y un saludo para nuestros hermanos de cada iglesia allá en cada lugar. Bueno, quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la primera epístola del apóstol Pedro, que es el pasaje donde vamos a meditar en esta mañana. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4. Busquémoslo, por favor, ubiquémoslo, y quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar honra a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. ¿Quién quiere, si alguno de mis hermanos quiere dar lectura, adelante? Primera de Pedro. Listo, hermano Ayrton, active su micrófono, por favor, y le damos lectura a la palabra de Dios. A ver, yo desactivo. Ya. Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Amén. De pronto una pequeña corrección, hermano Ayrton. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Amén. Sí. No me escucharon en la otra parte. Sí, es que hay como una pequeña interrupción. Vale. Bueno, gloria a Dios por la palabra. Vamos a orar y vamos a poner este sermón en manos del Señor, ¿les parece? Señor y Dios y Padre de la gloria, te agradecemos en esta mañana la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu sea guiándonos, que tu Santo Espíritu sea ministrando cada uno de nuestros corazones, de nuestro ser, Señor. Quiero pedirte, Señor, también para que me ayudes a seguirme disponiendo para ser un instrumento útil en tus manos en esta mañana para la edificación de los santos, para la edificación de tu iglesia, como está escrito en tu palabra, Señor. Llévate también la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, y es tu palabra, Señor, la que predicamos, es tu palabra la que cambia, la que transforma, la que redarguye, la que exhorta, anima, alienta. En el nombre de Cristo te lo pedimos, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén.
Bueno, ya podemos sentarnos. Bueno. El título del sermón de hoy, hermanos, para quienes quieran apuntar, es vituperados. Bueno, vituperados. Y quiero comenzar dando el significado que tenemos, o el significado que nos da el diccionario bíblico acerca de la palabra vituperados. Se refiere a las palabras o actos humillantes o actos deshonrosos que se llevan a cabo públicamente hacia alguien o hacia alguna persona. El diccionario de la Real Academia también nos da un significado acerca de la palabra vituperio, que es un insulto, es una injuria, una infamia que se pronuncia contra una persona. Son expresiones de rechazo, expresiones de crítica, son acciones que causan afrenta o deshonra en una persona. Algunos sinónimos que encontramos de la palabra vituperio son censura, reprensión, crítica, reproche, reprobación, recriminación, desprecio, humillación, etc. Bueno, entonces ya tenemos un concepto claro de lo que es la palabra vituperado, ¿cierto? Ahora quisiera comenzar preguntando, ¿alguno de ustedes, hermanos, ha sido vituperado? ¿Han sido vituperados por causa de su fe? ¿O han sido vituperados por causa de Cristo? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dice la palabra del Señor. Y ese es el primer punto con el cual quiero comenzar. Cristo fue vituperado, es decir, Cristo fue humillado, Cristo fue despreciado, Cristo fue menospreciado, criticado, aborrecido, etc. Todos los conceptos que escuchábamos al principio que nos da el diccionario, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, más exactamente, Juan capítulo 15, verso 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que encontramos plasmadas en el Evangelio de Juan y que nos hablan claramente de cómo nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido y despreciado antes que nosotros. Isaías capítulo 53 tenemos una profecía de lo que iban a ser los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Profecía que se escribió 1000 años aproximadamente antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese a venir a la tierra. Y ese cumplimiento de esa profecía su cumplimiento lo tenemos narrado en los evangelios, en Mateo capítulo 26, del verso 3 en adelante, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el verso 37 en adelante. Pero quisiera leer el pasaje del profeta Isaías, hermanos, quisiera que lo leyéramos. Isaías capítulo 53. El verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Estas palabras, como bien decía
las escribe el profeta Isaías, dándonos a entender por lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo cuando viniera a la tierra. Y en los evangelios tenemos la narración y tenemos el relato bíblico, los testimonios de nuestro Señor Jesucristo, cómo fueron sus padecimientos, cómo fue despreciado, cómo fue humillado y cómo fue vituperado, ¿no? Segundo punto, los apóstoles y profetas fueron vituperados. El apóstol Pablo describe claramente el oprobio, la deshonra, el descrédito y la humillación, que oprobio también es sinónimo de vituperio. El apóstol Pablo lo describe claramente cómo fue el oprobio por el cual él tuvo que pasar públicamente. No solamente él, sino también los demás apóstoles. 1 Corintios capítulo 4, del verso 11 al 13. Vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 4, del verso 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. En estos versos vemos claramente, ¿no?, cómo fue el padecimiento, también el vituperio por el cual los apóstoles tuvieron que pasar por causa de Cristo. Tenemos un pasaje más en Hebreos capítulo 11 que me gustaría que lo leyéramos también. Hebreos capítulo 11, del verso 36 al 39, donde tenemos narrado también los sufrimientos, los padecimientos, la persecución por la que tuvieron que pasar los profetas. Y en este verso vamos a ver claramente cómo quienes nos precedieron en la fe, los profetas, fueron también vituperados, al igual que los apóstoles y al igual que nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11, del verso 36 al 39. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, ahí vemos claramente cómo fue el padecimiento de los profetas, ¿no? Nuestros hermanos que nos precedieron en la fe, perseguidos, maltratados, aserrados, como lo fue el profeta Isaías, ¿no? Que el texto histórico nos narra cómo fue la muerte de él y de muchos de los demás profetas y apóstoles. Tercer punto, si vamos a ser vituperados, si vamos a ser despreciados, si vamos a ser humillados, al igual que nuestro Señor Jesucristo y los demás profetas y apóstoles, asegurémonos que sea por la verdad. Y ese es el tercer punto. Asegurémonos que
que lo que vayamos a padecer o la humillación por la que tengamos que pasar o el desprecio que por el cual también tengamos que pasar, que sea por la verdad. Y es importante que nos aseguremos que si vamos a ser vituperados o estamos siendo vituperados, hermanos, que sea por la verdad de nuestro Señor Jesucristo y no por una mentira o por una mala actitud o por un mal testimonio que estemos dando. Hoy mismo vemos la cantidad de malos testimonios que algunos pastores, entre comillas, están dando, ¿no? Cuando están mandando a todo el mundo para el infierno, porque los miembros de la iglesia no diezman, por ejemplo, ¿sí? Y que si no diezman es porque están en pecado y porque están robando a Dios, malinterpretando, mal usando la palabra de Dios, ¿no? Y ese es un mal testimonio que están dando hoy en día muchos pastores. Y además del mal testimonio que están dando, están siendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque muchas personas, aunque esa no es excusa, pero muchas personas que quieren acercarse a Dios, por el simple hecho de que solamente les hablan de dinero, pues no se acercan a Dios. Y están dando mal testimonio, y aparte de eso están siendo tropiezo, para que quienes quieren acercarse a Dios no lo hacen. Aunque repito, eso no es excusa. Sin embargo, que están dando mal testimonio, sí. Que están siendo tropiezo, sí. Por eso es importante asegurarnos de que el vituperio por el cual estemos pasando sea por la verdad de Cristo, por la verdad de la palabra de Dios, en su debida y correcta interpretación. Yo veía un documental no hace mucho acerca de una persona en el Medio Oriente que estaba pasando por persecución y la tenían encarcelada por la fe. Y bueno, hasta ese punto pues uno dice pobrecita, o pues uno se conmueve, ¿cierto? Pero me causó curiosidad y seguí mirando esa publicación, ese video, y me di cuenta que esa persona estaba allá era porque no porque era cristiana, sino porque era una persona católica, ¿sí? Y que porque adoraba a María. Entonces esa persecución o esa humillación por la que estaba pasando no era por la verdad de Cristo, porque la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia nos dice que debemos adorar a María. Todo lo contrario, encontramos pasajes donde nos muestran que a quien debemos adorar es a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, dice el Señor. Mateo capítulo 4. Éxodo capítulo 20, verso 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, es importante que si vamos a ser vituperados, si vamos a ser despreciados, que si vamos a padecer sea por la verdad de Cristo y no por una mentira o por un mal testimonio que estemos dando. Por eso el apóstol Pablo cuidaba de su testimonio, y al respecto escribe lo siguiente en 2 Corintios capítulo 6, verso 3. 2 Corintios capítulo 6, verso 3. Escribe el apóstol Pablo: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. Y estas palabras
se transmiten también a los creyentes, no solamente a los apóstoles o a los pastores, porque nosotros como ministros de Dios tenemos la obligación de dar buen testimonio de la palabra, pero cada uno de ustedes como creyente también tiene la responsabilidad delante de Dios de dar buen testimonio y de no ser tropiezo para la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. En el caso del creyente, pues es no dar mal testimonio, ¿sí? ¿Para qué? Para que el nombre de Dios que está sobre cada creyente no sea blasfemado, sino que por el contrario sea glorificado. Segunda Corintios capítulo 6, ahí más adelante, más atrás, versos más adelante, perdón, del verso 4 al 10, el apóstol Pablo sigue escribiendo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Y quiero detenerme un poquito aquí. ¿Por qué? Porque desde los tiempos de los apóstoles, incluso a nuestro Señor Jesucristo lo tenían como engañador. A los apóstoles también como engañadores, pero veraces. Por eso insisto en que si vamos a pasar por persecución, que sea por la verdad y no por una mentira o por un mal testimonio que estemos dando, sino por la verdad. Por eso dice como engañadores, nos tienen como engañadores, pero a la luz de la palabra de Dios no pueden argumentar, porque también está escrito que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, conocidos por Dios. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Son palabras que nos llenan de aliento, hermanos, de ver cómo quienes nos precedieron en la fe, de ver cómo los apóstoles, aun cuando pasaron por cárceles, por prisiones, por tribulación, aun cuando eran tildados de mentirosos, de engañadores, ellos tenían la certeza de que eran veraces. Y esa misma certeza la debemos tener cada uno de nosotros, hermanos, de que tenemos la certeza, la confianza de que vamos por el camino correcto y de que si vamos a ser despreciados, de hecho creo que cuando yo hice la pregunta al principio, todos dentro de sí decíamos yo, porque aún nuestra misma familia, que dicen amarnos, que dicen querernos, nos desprecian, nos critican, nos ultrajan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sabemos que vamos por el camino correcto y que si eso no estuviera pasando es porque vamos por el camino equivocado, ¿cierto? Bueno, ahora, cuarto punto, ¿qué hacer si somos vituperados? ¿Qué hacer si somos vituperados? Los apóstoles y profetas fueron vituperados por la verdad. Por eso es importante
asegurarnos, hermanos, que si somos vituperados, que si somos despreciados, que si somos humillados, tengamos la absoluta certeza de que es por la verdad. Y por eso es importante que tengamos en cuenta el punto número 3, el punto anterior. Asegurarnos, primeramente, que sea por la verdad de Cristo y no por una mentira o por una mala actitud o por un mal testimonio que estemos dando. Ahora, si estamos seguros cuál es la causa por la cual nos desprecian, nos humillan, nos critican, nos recriminan, si estamos seguros de ello, hermanos, glorifiquemos a Dios por ello. Amén. Glorifiquemos a Dios por ello. No sintamos vergüenza, es decir, no nos avergoncemos. Y recordemos que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y es lo que leíamos en el pasaje base, hermanos. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, y el Espíritu de Dios que reposa sobre nosotros por la fe que hemos depositado en Cristo, el Espíritu de Dios nos capacita, nos fortalece, nos ayuda para soportar y sobrellevar ese desprecio, ese vituperio. Si estamos siendo vituperados, queridos hermanos, glorifiquemos a Dios por ello. Y además de eso, sintámonos bienaventurados. Es sentirnos más que felices y gozosos, porque mejor es que padezcamos por el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si Dios quiere que padezcamos, padeceremos. Si Dios quiere que seamos ultrajados, seremos ultrajados. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que padezcamos haciendo el mal o por una mentira o por un mal testimonio. Primera de Pedro 4, verso 16, Primera de Pedro 3, 17, Primera de Pedro, el pasaje base que leíamos. Ahí podemos argumentar lo que acabo de decir. Recordemos, hermanos, que tanto los profetas y apóstoles y todos quienes nos precedieron en la fe y mismo nuestro Señor Jesucristo fueron vituperados antes que nosotros. Ahora, no nos extrañemos si el mundo nos aborrece, y más si nos aborrecen por causa de la verdad, por causa de Cristo. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones, mantengámonos firmes en nuestra fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre estemos con la cabeza en alto, porque vamos por el camino correcto. Tenemos el acusador, que es Satanás, que siempre va a querer acusarnos, siempre va a estar ahí para acusarnos cuando hagamos algo mal y decirnos, mírelo, y cristiano, mírelo, y creyente. Por eso es importante que no demos ninguna ocasión de tropiezo a nadie. Mantengámonos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones, en la fe, con la cabeza en alto. No nos avergoncemos. Y recordemos también que escrito está que el que se humilla será enaltecido, ¿no? Y el que se enaltece será humillado. Lucas capítulo 14, verso 11. Cuidemos el testimonio, hermanos. Cuidemos de no dar un mal testimonio. Aprendamos del apóstol Pablo, que decía el pasaje que leíamos en Corintios, ¿no? No damos lugar a nadie de tropiezo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con nosotros porque debemos cuidar nuestro testimonio, hermanos. Glorifiquemos a Dios en todo momento, aún en las adversidades, aún en las persecuciones. Glorifiquemos al Señor y esperemos en Él.
confiemos, esperar en Él tiene que ver con la confianza, ¿no? Esperemos en Él. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando padecía no amenazaba y que callaba por amor a cada uno de nosotros, soportó el oprobio, soportó el vituperio por amor a toda la humanidad. Y eso es algo que debe quedar replicado en nuestra mente, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo es el mayor referente que nosotros tenemos, del cual debemos aprender. Y Él mismo nos dice, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es un mandamiento de Cristo para nosotros, hermanos, para nosotros como creyentes. Él, aprender de Él, a ser mansos, a ser humildes, como Él lo fue. El apóstol Pablo escribe también, aprendan de mí como yo de Cristo. Y cada uno de nosotros podemos ser un referente para alguien más. Aprendimos del apóstol Pablo, aprendimos de Cristo y podemos hacer que otra persona aprenda también de nosotros, ¿no? Con nuestro comportamiento, con nuestro buen testimonio. Por eso es importante, hermanos. Quiero terminar de concluir con un pasaje que escribe el apóstol Pablo también en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que le creen. Amén. Amén. Estas palabras nos llenan de esperanza también, ¿no, hermanos? Nos llenan de gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que tengamos que pasar, todo lo que tengamos que sufrir, no es nada comparado con el gozo que nos espera, ¿no? Como escribe el apóstol Pablo también, ¿no? Que los sufrimientos que vamos a pasar no son nada comparados con la gloria que ha de venir, ¿no? Así como cuando decimos que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Después de una enfermedad viene la calma también y ya pues vamos a sentirnos bien, ¿no? Hebreos capítulo 12, verso 2. Y ya con esto termino, hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, escribe el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, no tuvo en cuenta el oprobio, no tuvo en cuenta la humillación, no tuvo en cuenta el desprecio por el que tuvo que pasar y el desprecio que la humanidad hasta el día de hoy le tiene. Él no tuvo en cuenta eso, porque el gozo que había delante de él era mayor. Y eso es algo que nos debe llenar de esperanza, hermanos, de aliento, de que lo que nos espera es mayor a todo lo que podamos soportar en este mundo, ¿no? Amén. Amén. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta el día de hoy, hermanos, es mucha la cantidad de gente que se opone a las palabras de Cristo. Cientos de personas que no creen a lo que está escrito y que se oponen
Y todo aquel que se opone a la palabra de Dios está en contra. Y por lo tanto desprecia, humilla, habla despectivamente, con ofensas, etcétera, etcétera. Algo importante que debemos hacer por cada una de esas personas, hermanos, es orar también por ellos. Orar para que Dios les alumbre el entendimiento, orar para que Dios les abra los oídos y los ojos espirituales, así como lo hizo con nosotros, porque un día nosotros fuimos así también, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos recibió a misericordia, ¿no? Pero es importante el creer, ¿no? Como bien leíamos en el pasaje de Primera Timoteo, ¿no? Es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos, y aprovechando también el día de hoy que tenemos celebración de Santa Cena, hermanos. Si Cristo hubiera tenido en cuenta toda la humillación y todo el desprecio, toda la crítica por la que tuvo que pasar, no hubiera habido oportunidad de salvación para nosotros. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros, cayó, soportó el desprecio, la humillación y obedeció a ese mandamiento que tenía de parte de Dios de dar su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso somos cristianos, hermanos. Y cada persona que deposite fe en nuestro Señor Jesucristo va a tener la misma posibilidad de entrar a ser parte de la iglesia de Cristo y de poder ser miembro del cuerpo de Cristo, de que sus pecados le sean perdonados. Pero es importante que haya un arrepentimiento sincero, que reconozcamos que hemos ofendido a Dios, que pidamos perdón a Él, porque Él es el único que tiene potestad para perdonar pecados, Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Cristo. La Santa Cena es un recordatorio que como iglesia hacemos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es un rito en el cual recordamos, conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La celebración de la Santa Cena no la hacemos como la hacía el pueblo de Israel antiguamente. La Pascua, que era la celebración de la Pascua, que sacrificaban un cordero conmemorando la Pascua. Nosotros como iglesia ya no necesitamos sacrificar un cordero, porque el cordero que fue sacrificado por el perdón de nuestros pecados es Cristo. Cristo es nuestro cordero pascual. Ese cordero que el pueblo de Israel sacrificaba tipificaba el cordero de Cristo, o sea, tipificaba a Cristo, quien iba a ser ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Y Cristo es nuestra Pascua. ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesucristo se iba acercando y Juan el Bautista lo ve de lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No solamente mi pecado, sino el pecado del mundo entero. Pero para eso es importante acercarme yo a Cristo, acercarme yo a la cruz y aceptar ese sacrificio de Cristo como mío.
porque sabemos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Sí, pero debemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿Cristo es mi Salvador? Para que Cristo sea mi Salvador, yo tengo que depositar fe en Él y tengo que recibir ese sacrificio de Cristo como mío, hacerlo mío, arrepentirme, pedir perdón para poder ser perdonado. Amén. Amén. Los elementos que usamos en la Santa Cena son los mismos elementos usados por nuestro Señor Jesucristo: el vino y el pan. Los usamos como símbolo tanto de su sangre como de su cuerpo molido en la cruz del Calvario. No es literal, no es que cuando oramos por el vino y por el pan se van a convertir en la sangre y en el cuerpo de Cristo como enseña la Iglesia Católica. No. Hablan de la transubstanciación, que en el momento en que se ora, entonces el vino y el pan se convierten literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. No. Es algo que hacemos simbólico, es algo literal. Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada hace más de 2000 años para la remisión de nuestros pecados. Cristo fue ofrecido en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Su cuerpo fue molido en la cruz por nuestra maldad, por nuestra rebelión. Y hoy, como iglesia, conmemoramos ese sacrificio, hermanos. Y es una invitación que Cristo hace a toda su iglesia para que participemos de su mesa. Pero es importante que hagamos un autoexamen de conciencia para ponernos en paz con Dios, hermanos. Para ponernos en paz con el Señor. Que comprobemos, como escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 5, que comprobemos si realmente estamos en la fe de Cristo. Es importante que nos pongamos en paz delante de Dios, porque todos nosotros hemos ofendido a Dios. Es importante que si tenemos algún problema con algún hermano, con algún vecino, con algún familiar, que pongamos esa situación en manos del Señor y que nos comprometamos hoy, ahora mismo, a solucionarlo. Que no permitamos que ningún sentimiento contrario a la voluntad de Dios se albergue en nuestro corazón, porque eso puede ser un estorbo, es un estorbo para nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios debe ser perfecta y es a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, yo los invito para que por favor cerremos nuestros ojos y nos dirijamos a Dios y hagamos un autoexamen de conciencia y le pidamos a Dios que nos ayude a examinarnos, que si hay maldad en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos muestre y que le pidamos perdón y nos pongamos en paz con Él, hermanos. Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí caminos de maldad, de perversidad, dice el Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es decir, las tinieblas simbolizan el pecado. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Con esa convicción, hermanos, que tenemos de la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, dirijámonos a Dios y pidámosle perdón a Dios para que podamos participar de la Santa Cena con una conciencia limpia. Limpia delante de Dios. Repartamos el pan, por favor. Bueno, vamos a orar por los elementos, hermanos. Padre Santo, te agradecemos por estos elementos, Señor, mismos elementos usados en la última cena con los apóstoles. Te agradecemos por el vino, símbolo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Asimismo te agradecemos por el pan, símbolo de tu cuerpo molido en la cruz del Calvario por nuestra rebelión, por nuestra maldad, por nuestros pecados, Señor. Te agradecemos en esta mañana el privilegio que nos das de poder participar de tu mesa. Gracias por esa invitación que haces a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos a ponernos en paz y que nuestra comunión sea perfecta, Señor. Perdona nuestra maldad, perdona nuestra rebelión, perdona lo malo que hay en cada uno de nosotros, Señor, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos del vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, es decir, hasta que Él regrese, porque es una promesa que Él nos ha hecho, ¿no? Su regreso, su venida. Amén. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de haber participado de su mesa. Recordemos que es un testimonio público que estamos dando de que tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos, ¿no? Y esa comunión es a través, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Cada miembro hace parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza
de la iglesia. Amén. Amén. Si alguno de mis hermanos quiere dar gracias, adelante. Gracias, Padre Santo, por la bendición de participar de la cena del Señor con nuestros hermanos, Señor, como lo manda tu palabra. Gracias por haber entregado a tu Hijo amado, Señor, para que llevara en su cuerpo todo nuestro pecado y nuestra maldad y pecado, rebelión, que lo destrozó en el madero, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cayó por amor, soportó por amor la afrenta y el vituperio, Señor, y lo hizo por un amor para toda la humanidad sin hacer acepción de personas. Ayúdanos, Señor, a que cuando nosotros suframos por causa de la justicia, por causa de la verdad, por causa de ser cristianos, recuérdanos con tu Santo Espíritu, Señor, que Jesús nos dio el ejemplo de soportar, de decir a los que nos maldicen y de amar a los que nos odian por causa del Evangelio, Señor. Ayúdanos a también llevar la afrenta, el maltrato, el desprecio, el rechazo, que sea con justa causa, Señor, que sea por la verdad, que sea por amor a Cristo, Señor. Ayúdanos a soportarlo para que así, Señor, tu nombre sea glorificado en el testimonio de vida que demos por amor y por gratitud a lo que tú hiciste, Señor, con tu obra redentora para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tan grande sacrificio, por esa ofrenda aceptable, Señor, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados y para darnos la capacidad de vivir conforme a tu voluntad. Gracias te doy y te ruego que nos ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias. ¿Alguien más quiere dar gracias? Te doy gracias, Señor, Padre Celestial. Por este privilegio que tenemos de dar testimonio del sacrificio que tu entrega por nosotros, Señor Dios, por toda la humanidad. Te agradecemos por ese sacrificio, Señor Dios. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Padre Celestial, te doy gracias también porque me permitiste estar acá para oír tu palabra y para darte gracias que por nosotros, nuestros pecados, tú sufriste todo en la cruz y en los golpes, todo lo que sufriste es por causa de nosotros, Señor, por causa de nuestros pecados. Gracias, Señor, por todo. Gracias porque permitiste que tú nos librara de todo esto. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Alguien más quiere dar gracias? Adelante, hermano Andrés, adelante. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú moriste en la cruz, Señor. Gracias porque nos has dado unas instrucciones claras, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a perseverar y a permanecer firmes en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Hilda. Muchas gracias, Señor, porque nuevamente recordamos, Señor, dónde estábamos, Señor, y ahora dónde estamos, Padre. Gracias a tu sacrificio, Señor, gracias a lo que hiciste por mí, por todos, Señor, por esa obra que hiciste tú, Señor, ahí en la cruz, Padre amado. Nos sacaste de la oscuridad, nos trajiste a la luz, Señor, nos diste la oportunidad de reconciliarnos nuevamente con nuestro Padre Santo. Gracias, Dios, por la vida, Señor, que nos das cada día, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por el privilegio que nos da de estar aquí como familia, Señor, una familia que tú nos has dado, Señor, en el cual tú eres, Señor, nuestro guía, nuestro sustento, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos, por todas nuestras familias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a reconocer ese sacrificio cada día, Señor. Ayúdanos
a ser fieles en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día estemos siempre en tu camino, Señor, reconociendo cada una de tus cosas, Señor, cada una de tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en la palabra en todo momento, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, que hiciste. Permite, Señor, que cada día seamos más agradecidos. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. 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 Te agradecemos, Padre Santo, por ese privilegio, Señor, que nos das de participar de tu mesa, Señor. No hay palabras para agradecerte ese inmenso amor que nos has ofrecido en la cruz del Calvario, Señor. Pero con tu sacrificio y tu resurrección nos has dado esperanza, Padre. Nos has dado esperanza, Señor Jesús, la esperanza de la vida y de la resurrección. Gracias porque ocupaste el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad, por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Y el castigo que merecíamos lo recibiste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacer posible que nuestro pecado y nuestra maldad haya sido perdonada. Y que has dado tu vida en la cruz, no solamente por nosotros, sino por la humanidad entera. Te rogamos por cada una de esas personas, Señor, que no te han creído, que están viviendo a espaldas tuyas, Señor. Por favor, guíalos en tu infinita benignidad al arrepentimiento, como lo has hecho con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias por una vez más estar acompañándonos hoy en un servicio más. Bendiciones.